El otro día mi hija pequeña estaba viendo ese show que se llama CoComelon, ¿la conocen? CoComelon. Y empezó esa canción, Las hormiguitas de una en una. ¿Sí conocen esa canción? Las hormiguitas de una en una. No la voy a cantar. Durante toda la canción, a la pequeña hormiga le cuesta seguir al ritmo del resto del grupo. Mi hija mayor ella estaba viendo, mi hija mayor empezó entonces a preguntar si eso le pasaba realmente a las hormigas. Así que le preguntamos a Google. Hermanos, las hormigas son insectos interesantes, muy interesantes. Organizadas, decididas, unidas y en sintonía unas con otras. Se ha demostrado que las hormigas trabajan en equipo para separar los alimentos de gran tamaño y llevarlos al hormiguero. También se ha demostrado que las hormigas crean puentes y túneles con su propio cuerpo para proteger al resto de la colonia. Esto pasa cuando salen corriendo en busca de comida. Esas hormigas son criaturas fascinantes. Tanto es así que los proverbios hablan de su diligente ética de trabajo. Dice Proverbios 6, versos 6 a 11, solo voy a leer el versículo 6, dice, ve, mira la hormiga perezoso. Ay. Hay mucho que aprender sobre las hormigas, pero lo que más me fascinó fue su inclinación hacia la unidad. Las hormigas trabajan al unísono, están en sintonía unas con otras. Ahora las hormigas lucharán dentro de las colonias. Ellos pelean, luchan, batallan a proteger. Esto es a menudo porque ¿saben qué? ¿Por qué luchan a veces? Es porque una huele diferente al resto del grupo, al resto de la colonia. Esto resulta en ser expulsadas o asesinadas hasta que se laven del olor ofensivo. Tal vez se están preguntando, Elvis, ¿por qué hablas de las hormigas? Porque las hormigas viven su día a día en consonancia. Siguen su camino de hormigas. Pero cuando una se tropieza, hay consecuencias. Hay consecuencias para esas criaturas tan sencillas o complicadas. Pero ¿saben qué? Pablo habla de esto de forma espiritual. Y, hermanos, quiero que vayan a Gálatas capítulo 5, versos 19 a 21. En los versículos 16 a 18, Pablo nos dice que anden por el Espíritu, porque así no se cumple el deseo de la carne. Al igual que las hormigas, debemos ser rápidos para hacer frente a las acciones y comportamientos que no están en consonancia con la forma en que debemos estar viviendo y actuando y comportándonos. Yo creo para decirlo plenamente, si se me van de este edificio y olvidan todo de lo que dije hoy, esta es la idea principal aquí. Entonces, no te permitas estar al paso de la carne. No te permitas estar al paso de la carne. Y lo que quise hacer con los versículos 13 hasta el 26 es poner estas en 3 secciones. El pasado domingo hablamos, el hermano José dio la prédica sobre qué es dándole el paso, qué es paso con el Espíritu, cómo podemos andar con el Espíritu, qué significa eso. Y esta mañana
quiero hablar sobre el conflicto entre el espíritu y la carne, específicamente manteniendo paso con la carne. Creo que es importante recordarnos a nosotros mismos esta lista que da Pablo. ¿Por qué? Porque sirven como advertencia contra el comportamiento que desagrada a Dios, trae desunión y da evidencia de no ser hijo de Dios. Leamos lo que dice Pablo en estos versículos, empezando en el versículo 19. Dice esto la palabra de Dios: ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Cosas semejantes. Ni siguió la lista ahí Pablo, porque ahí para él sigue. Cosas semejantes, contra las cuales les advierto, tiempo presente, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Oyen esa advertencia. Yo creo que es más fácil para decir, ajá, dilo, Elvis, así dice la palabra de Dios. Sí, para los que no son cristianos. No, hermanos, para nosotros también. Para nosotros también. Es esa advertencia. Aquí lo que está diciendo Pablo es que estas obras, las obras de la carne, son evidentes, son obvias. Y aquí es donde empieza esta lista de cosas obvias que la carne nos hace hacer. Y lo que empieza aquí, lo que está diciendo es, empezamos específica, él da una lista con pecados específicos. Entonces empieza con pecados sexuales, pecados religiosos y después cosas que son más social, malas sociales. Lo que no nos va a traer unidad, sino disunidad. El verso 1 nos dice que les ha advertido de estas cosas, les dirige a mantener una fe así, hermanos, una fe orientada al futuro, teniendo una meta, un objetivo. Mientras vivimos en este lado del cielo, habrá un conflicto entre la carne y el espíritu. Por eso él hace esta comparación, este contraste entre la carne y el espíritu. Si estamos llamados a vivir libremente en Cristo, así como dice capítulo 5, verso 1, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Y luego en el versículo 13, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. ¿Cómo podemos estar siguiendo viviendo así? Nuestro paso no es en la carne, sino con el Espíritu. Eso lo vamos a estar leyendo, vamos a estar estudiando el próximo domingo, los frutos del Espíritu, porque a todos nosotros nos encanta leer sobre los frutos del Espíritu, pero aquí el conflicto con la carne, esa no me gusta. Quiero los frutos, tengo hambre. Pero por ahora, centrémonos en las obras de la carne. Porque si las conocemos, podremos identificar nuestro propio comportamiento que puede desagradar a Dios. Yo lo puse de esta manera. El punto número 1 es esto. Identifica comportamientos que desagradan a Dios. Simplemente. Cuando era niño y me comportaba como un loquito, mi madre me daba una mirada. Se me quedaba viendo. Si no le hacía caso o le faltaba el respeto,
Se acercaba y un pellizco, pero con una sonrisa, siguiendo hablando con mis tías, con mis primos, así. Cuando llegué a la casa, esto ocurría mientras ella, como dije, sonría y seguía hablando. A lo mejor algunos de ustedes ya conocen ese pellizco. Ese pellizco. Uf. Mi comportamiento era público y podía verse. Y no había necesidad de identificarlo porque estaba delante y en el centro de todos. Mi comportamiento les desagradaba a mi madre, pero así es como nuestros comportamientos, actitudes, acciones pecaminosas desagradan a Dios. Él, por ser creador, santo, justo, el nivel de vida de Dios es superior al de mis padres, al del mundo, al del el jefe, mi esposa, mi esposo. Esto es exactamente lo que tenemos aquí en Gálatas, capítulo 5, versículos 19-21. Pablo está dando una lista de obras carnales evidentes y obvias. De hecho, esto no es la primera vez que Pablo les ha advertido a un grupo de personas sobre esta lista. Se los dice a los corintios en la primera de Corintios capítulo 5, versículos 9-11. Y también se los dice otra vez en la primera de Corintios capítulo 6, versículos 9-10, lo dice otra vez. Exhorta a los corintios a cuidarse de la carne. Esta lista tiene un propósito. Y el propósito de Pablo es identificar el comportamiento que desagrada a Dios y lo que es inapropiado para su pueblo. Porque estos versos comparan las obras de la carne y lo que vamos a ver el próximo domingo, los frutos del Espíritu. Pablo enumera estas obras para que los gálatas no tuvieran excusa. No tuviera excusa, pero antes de comenzar deberíamos preguntarnos esta pregunta. ¿Qué es la carne? No es carne asada, no es bistec, no es bistec. Lo tenemos que preguntar, esta pregunta aquí es, ¿cómo la define la Biblia? ¿Qué es la carne? Quiero que vayan a Romanos capítulo 8, versículos 7-8. Y Pablo es experto de la carne y el espíritu. Pero aquí Pablo nos dice, él responde a esa pregunta, ¿qué es la carne? Y lo que dice Pablo ahí es esto. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. Esto es lo más parecido a una definición bíblica de carne. ¿La carne qué es? Específicamente es esto, es la persona que éramos antes. Esa es la carne. Eso es manteniendo el paso con la carne, la persona que éramos antes de profesar fe en Cristo. A Dios, y lo que decimos cuando profesamos fe en Cristo, decimos adiós a lo viejo, bienvenido a lo nuevo, porque ya somos transformados por el poder salvador de Cristo Jesús. La semana después de Navidad, ya sé con estas historias de mi mamá, mi madre se ponía a hacer limpieza, así frenéticamente, lo quería limpiar. ¿Por qué? Porque ya llegaba el año nuevo. Siempre decía, no podemos tener tiradero aquí entrando el año nuevo. Tiene que estar limpio.
Y siempre es esa idea de dejar atrás lo viejo y comenzar con lo nuevo. Yo creo que muchos de nosotros tenemos, entrando a años nuevos, tenemos como un objetivo nuevo, una meta nueva que queremos hacer. Quiero correr más, quiero comer más, quiero viajar más, quiero hacer esto más, quiero estar con la familia más, quiero orar más, quiero leer la Biblia más. Y después de un mes, después del primer mes ya lo dejamos. No tengo tiempo, no lo puedo hacer. Estos versículos lo que nos están diciendo es que, y lo que ha estado diciendo Pablo en esta carta, en lo total de esta carta, lo que está diciendo Pablo, lo ha estado diciendo desde el capítulo 1. Desde el capítulo 1. Debemos permitir que Dios haga lo mismo espiritualmente en nuestras vidas. Porque si hemos profesado fe en Cristo, hermanos, ya no debemos de estar viviendo así, de esta manera. Y no estoy diciendo que todos tienen pecados sexuales, religiosas o todos como ministerio tenemos esos males sociales, es lo que está hablando aquí, los pleitos, los celos, los enojos. No estoy diciendo que este ministerio tenga esto, pero sí lo podríamos tener. Antes de Cristo, hermano, lo tenemos que entender así. Antes de Cristo nos rebelábamos contra Dios. Éramos rebeldes. Éramos hostiles y desobedientes a Él. Se podría decir que estábamos enfermos del pecado. Teníamos una enfermedad, era el pecado. Es el pecado. Pero desafiábamos la idea de un gran médico que pudiera curarnos. En nuestra carne, confiamos en nuestra propia sabiduría. Yo creo que como cristianos eso todavía pasa. Confiamos en nuestra sabiduría. Esto ya lo experimenté, no necesito orar porque eso ya sé qué pasó, eso ya me pasó el diciembre de 2000, lo que sea. Me pasó eso y eso ya sé cómo, no tengo que orar. No me tengo que preocupar porque yo sé cómo hacerlo. En nuestra carne confiamos en nuestra propia sabiduría, por lo tanto nada de lo que hacemos puede agradar a Dios. Este viernes pasado di una prédica sobre cómo sabemos de Dios, cómo sabemos que existe Dios. Y estaba tratando de platicar, dar esta enseñanza con los de 5º y 6º grado. Y le estaba diciendo que Dios nos ama, ¿verdad? Todos, sí, están de acuerdo con esa verdad. Dios nos ama, pero ¿saben qué? Dios no nos necesita. Él no nos necesita. Él no necesita nada de nosotros. Entonces su amor, Él lo da. Él lo da. Y aquí lo que tenemos que entender, que como los seres humanos no hay nada que podamos hacer. No hay nada que podamos hacer sin Él para estar en su presencia, para quitarnos de nuestros pecados. No hay nada que podamos hacer. Todo lo que hacemos no va a agradar a Dios. Pero cuando ponemos nuestra fe en Cristo, ahí es donde todo está cambiando. Pero hermanos, eso tiene que pasar genuinamente. No, genuinamente. No porque tienes un hermano o una hermana ahí que te está diciendo, tienes que profesar fe en Cristo. Tienes que profesar en Cristo. Si no profesas Cristo, no puedes llegar a este evento. No te dan tu taco si vienes al evento. Mira lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice esto. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. ¿Escucharon ahí? Y sin fe es imposible agradar a Dios. No se puede.
Nuestra carne no hace nada desde la fe. Eso es lo que lo tenemos que comprender. De lo que Pablo ha estado hablando de esto, toda esta carta, y lo va a terminar hablando de eso. Que sin fe está diciendo a los Gálatas que a observar la ley no están viviendo la fe que han profesado en Cristo. Se han olvidado, han rechazado el verdadero evangelio a seguir un evangelio doctrina falsa. Porque en la carne dependemos de nosotros mismos y no tenemos esa fe. Pero Dios en su bondad toma nuestro corazón de piedra, incrédulo, y lo reemplaza. Le da muerte a nuestros corazones. Aquí es como dice las Escrituras: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. ¿Y cuál es esa diferencia entre estos dos tipos de corazones? Veamos lo que dice Pablo a los Gálatas en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Él les dice esto: con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese versículo, hermanos, debería de darnos energía, debería de animarnos. ¿Por qué? Porque si han profesado fe en Cristo, aquí así es lo que dice Pablo aquí, así nosotros podemos estar viviendo nuestras vidas. ¿Por qué? Porque fuimos crucificados con Cristo. ¿Saben qué significa eso? Esa es una gran transformación, hermanos. Ahorita si nos ponemos a pensar cosas que nos transforman o que cambian nuestras vidas, así como cambia nuestra vida Cristo, no lo vamos a encontrar. Sí, puede ser que los que se acaban de casar, sí, eso cambió su vida. Si alguno de nuestros familiares falleció, sí, eso cambia nuestras vidas totalmente. Si cambiamos de trabajo, sí, eso cambia nuestras vidas. Si nos movemos de Lake Forest a Texas, eso va a cambiar nuestras vidas. Pero no cambian nuestras vidas como esta transformación. Poder decir que con Cristo he sido crucificado. Ese es un cambio, una transformación totalmente diferente de lo que podemos experimentar aquí en este planeta. Entonces, ya que entendemos qué es la carne, cómo podemos batallar contra esta cosa de la carne, el pecado, cómo podemos estar batallando, luchando con eso. Cómo combatimos las cosas de las que Pablo habla aquí. Lo hacemos confiando en Jesús. Lo hacemos confiando en Jesús. Pero yo creo que antes de sumergirnos en esto, de lo que estoy diciendo, quiero ver a Efesios capítulo 2, versículos 1 a 5. Efesios 2, 1 a 5. Eso dice esto: y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu, que ahora opera en los hijos de desobediencia,
Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, hoy en esta parte, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Amén. Necesitamos entender que antes de Cristo estábamos muertos en nuestros delitos. ¿Y cómo luchan los que están muertos? Pues no luchan. No, contra el pecado confiando en Cristo. Estábamos muertos y específicamente estábamos muertos a las mentiras y engaños del enemigo que nos hacen pensar, comportar, actuar y estar al paso de la carne. Ahí tenemos al enemigo diciendo, no, las promesas de Cristo no. Aquí te tengo esta promesa aquí. Aquí te tengo esta promesa aquí. Las promesas que encuentras en las Escrituras, no, esas no. No tienes que hacer nada con esas. Pero si son cristianos aquí esta mañana en este edificio, realmente hemos muerto a estas mentiras y esos engaños. Luchamos contra el enemigo y nuestros pecados, confiando en que las promesas de Cristo son mejores que las que nos engañan. La forma en que libramos la guerra contra el pecado se llama batalla de la fe. Batalla de la fe. Eso es lo que Pablo le dice a Timoteo en la primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 12. Y la segunda de Timoteo 4, 7. Y Pablo le dice batalla de la fe. Es perseverar. Yo practico algo que se llama Brazilian Jiu-Jitsu. Y ahí tienen una palabra japonés que se llama, que es os. Es O-S-S, os, es perseverar. Y ahí, hermanos, a veces salgo de ahí con dolor, cansado, pero luché, batallé. Y hermanos, cuando salimos de estas batallas, cuando estamos ganando estas batallas, salimos victoriosos. Esa se llama la obra de fe. Tenemos la batalla de fe y cuando salimos ganando, confiando y teniendo nuestra esperanza en Dios, eso se llama obra de la fe. Y a través de esta guerra, a través de estas luchas, estas batallas, nos hacemos santos. Es el proceso de santificación. No estoy diciendo que no vamos a experimentar esas tentaciones de la carne. Eso no siempre va a estar. Pero cuando estamos batallando y estamos ganando, nos hacemos más santificados, más santos. Pero otra vez, siempre lo digo, eso empieza con tener una fe genuina en Cristo Jesús. Entendiendo lo que hizo Cristo en la cruz, y si lo entendemos, respondiendo a eso. Porque si entendemos, yo creo que todos entendemos que Dios es creador del mundo, eso sí ya lo entendemos. Que es santo porque Él es creador, Él es justo porque otra vez Él es creador. Él tiene unos estándares que tenemos que estar viviendo a sus mandamientos, a sus leyes. Pero porque Él es creador, Él es santo, Él es justo, Él es amor. Él es amor. Y esas cuatro cosas nos ayudan a entender que nosotros no merecemos estar en su presencia. No lo merecemos. Nosotros nunca vamos a ser santos, justos completamente, 100%. A veces nos cuesta amar los unos a los otros. Por ejemplo, si estamos manejando y alguien se te pone enfrente, ahí ya, el amor se va
se va a la calle. Tenemos que entender que hay esas malas noticias, pero hay buenas nuevas, porque Dios es amor. Él mandó a su Hijo Cristo a morir por nuestros pecados. Y si esta mañana, hermanos, no han respondido a ese mensaje, aquí estoy parado para pedirles que pasen el día pensando de este mensaje, de esa decisión que tienen que hacer. Porque, hermanos, no sabemos cuándo nos vamos a morir. Esto no lo sabemos. Yo me puedo bajar de aquí y me puedo morir. Pero yo sí entiendo dónde voy a ir. Pero más de eso, viviendo una vida cristiana, hermanos, no vamos a poder a sentir esto, a experimentar eso, a luchar, a batallar contra el pecado sin una fe genuina en Cristo Jesús. Porque lo que estamos hablando aquí, hermanos, es una lucha de la fe. ¿Conocen las pistolas de Nerf? ¿Sí? Las pistolas de Nerf. No nos estamos disparando unos a otros con pistolas de Nerf. Eso no duele. No, ¿saben lo que está en juego aquí? ¿Saben lo que está en juego aquí? La eternidad está en juego aquí. La eternidad. Veamos lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 13. Lo pueden escribir. Dice esto: porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Si profesas ser cristiano, esto es para ti. Esto es para mí. Esto es para la persona sentada a tu lado. No ganamos la vida eterna matando el pecado por nuestra cuenta. Eso no va a pasar. No, lo hacemos por el Espíritu, con Dios recibiendo la gloria. Si le ganamos a un pecado, no es porque nosotros lo hicimos, toda la gloria a Dios, porque Él lo hizo. Él me dio el Espíritu Santo. El que tengo yo dentro de mí es el mismo que ustedes tienen adentro de ustedes. Es el mismo Espíritu Santo que me va a ayudar a mí, los va a ayudar a ustedes. Esta es una lucha que hacemos con confianza debido a lo que Pablo les dice a los filipenses. Pueden escribir Filipenses capítulo 1, versículo 6. Dice: estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Eso nos debería de tranquilar un poco, porque ahí Pablo está diciendo que él no lo pudo hacer 100% completamente. Él luchó. Si leemos Romanos 6-8, él les está escribiendo a los romanos que él mismo está batallando con el pecado. Eso va a pasar. Pero lo que está diciendo Pablo aquí a los Gálatas es recuerden esta lista, porque lo que los Gálatas, lo que ustedes están haciendo se están volviendo a esa vida vieja. Se están volviendo a los que eran antes de profesar fe en Cristo. No estoy diciendo que tenemos que ser perfectos, hermanos, porque eso la perfección no se obtiene aquí en este mundo. Eso no es posible. Pero lo que sí es posible es el proceso de santificación, siendo más y más y más y más como Cristo cada día. Entonces ya sabemos cómo batallar contra el pecado. Ahora, ¿qué es lo que requiere Dios de nosotros? ¿Qué es lo que quiere Dios? Así que sabemos lo que Pablo entiende por la carne y cómo luchamos contra ella. Ahora podemos mirar lo que Pablo dice en estos versículos y saber lo que Dios requiere de nosotros. Ahí es como está diciendo que da esa lista, no es lista larga, pero es una lista de las obras de la carne
que son evidentes, que son obvias. Pero ahí, como dice, como les dije al empezar, que estos pecados son específicos. Y lo que podemos decir es que los pecados sexuales, aquí como dice, son lo que está prohibido. Prohibido, perdón, sí, gracias. Prohibido, lo que está prohibido. De eso podemos entender lo que está en el versículo 19, o cómo empieza el versículo 19 Pablo. Inmoralidad, impureza. Lo que yo creo que a veces leemos la Biblia, estamos leyendo la palabra de Dios y decimos, eso para nosotros ya no es. Porque si lo estamos leyendo en contexto de lo que está pasando, de lo que estaba pasando específicamente en las iglesias de Galacia, entendemos que eso Pablo lo tuvo que decir porque esa gente estaba luchando con eso. Ahora nosotros no luchamos con eso. No, eso sí luchamos con eso, hermanos. Si tomamos una pausa, si todos ustedes se pasaran a 1 hora cada día a consejería, escucharían esa lucha. Hermanos y hermanas y hermanas luchando sobre lo que está prohibido. De eso está hablando, de eso requiere Dios. Y cuando estamos transformados en Cristo, eso no va a pasar. Cuando estamos luchando, confiando, teniendo esperanza en Cristo Jesús, eso no va a pasar. La segunda cosa se encuentra en el principio del versículo 20. Idolatría, enemistades, pleitos, eso es lo herético. Lo herético. Y hermanos, hoy en día eso se encuentra, podemos ir a la iglesia que queda aquí cerquita, una iglesia que queda aquí cerquita, y puede ser que ese pastor está enfrente de su congregación hablando de algo falso. Eso hoy fácilmente se encuentra. La doctrina falsa, si no quieres estar aquí hoy, ahí se pueden ir. Gracias Elvis, gracias a Iglesia Bíblica con Paz. Me voy allá porque allá dicen lo que yo quiero escuchar. Dicen lo que yo quiero escuchar. La tercera cosa es lo que causa conflicto. Ahí es donde dice pleitos, celos, enojos, rivalidades. Hermanos, porque la razón por qué él dice eso, porque ahí está la carne. Tenemos celos. ¿Alguien me ganó en el minigolf ayer? O ¿por qué al fulano de tal le dieron la oportunidad de dar la prédica y a mí no? ¿O por qué a esa hermana le dieron la oportunidad a hacer eso y a mí no? Eso pasa fácilmente, hermanos. Eso causa conflicto. Eso no causa la unidad. Por eso Pablo está diciendo, ha estado diciendo toda esta carta, que si somos cristianos, esa unidad tiene que estar ahí, esa unidad en Cristo. No importa si a mí me gusta el fútbol y a ti no te gusta el fútbol, es lo que tenemos más en común en este mundo es que somos cristianos. Y la última cosa es lo que te tiene bajo la influencia. Y eso es lo que les está recordando Pablo a los Gálatas. Era más sobre prácticas paganas. Era algo que no iban, que unos de ellos estaban regresando. Lo que te tiene bajo la influencia. Es que las obras de la carne son evidentes, pero podemos batallar contra esto, hermanos. Y eso empieza con identificando lo que le desagrada a Dios. Porque estas cosas son sencillas, empiezan muy sencillas. Lo empezamos muy fácilmente. Estoy en el Facebook, me fui a esta persona en Instagram. Me fui a lo otro, estoy leyendo este tipo de libro, estoy escuchando este tipo de esa música,
estoy viendo estas películas, estos programas de televisión. Empieza así, hermanos. Después estamos viendo hacia atrás y ¿qué pasó con mi vida? ¿Qué lo hice? No estoy diciendo que viendo películas te vas a ir a no sé qué, a hacer no sé qué, pero así empieza. El desvío empieza con esas cosas. Regresemos a la segunda parte del versículo 21. Ahí es donde dice: les advierto, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No es la primera vez que ocurre, ni siquiera es el primer grupo de personas a las que advierte. Ya les había abierto antes a los Gálatas. Necesitamos mantener nuestros ojos enfocados en lo que está por venir. Miren lo que le dice Pablo a los Filipenses, capítulo 3, versos 13 a 14. Dice esto: hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome, me encanta esa palabra, extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Tenemos que ser así. Tenemos que mantener una fe orientada al futuro. Yo lo puse así. El punto número 2 es esto: mantenga una fe orientada al futuro. Estoy preparando para una carrera, una de esas Spartan Race se llama. Y me están diciendo que es una carrera de 3 millas y hay obstáculos. Entonces, si no lo puedes hacer, tienes que hacer algo que se llama un burpee. Eso ni lo sé qué es. Pero me están diciendo que esta carrera es muy, muy, muy divertido. No sé si estoy de acuerdo. Y lo que me va a hacer superar esta carrera es el siguiente obstáculo y el que le sigue. No puedo mirar hacia atrás para ver, tengo que hacia adelante, extendiéndome, así como dice Pablo, extendiéndome lo que está adelante. Ver el premio final, el objetivo, la meta final está más adelante. Pablo en esta advertencia también nos recuerda por qué nos esforzamos los cristianos. Lo que va a pasar, nos tropezaremos, lucharemos y caeremos, pero por la gracia de Dios y por el Espíritu Santo, hermanos, podemos levantarnos, sacudirnos el polvo y mantenernos nuestros ojos en el premio final. Esta lista definitivamente es justificada por lo que les dijo antes a los Gálatas. Así como dice en el capítulo 3, versículo 1, oh Gálatas insensatos, ¿quién los ha fascinado a ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Así que mantenemos una fe previsora, comprendiendo esto y sabiendo estas cosas, lo que se ha advertido. Simplemente lo dice Pablo. Él dice: los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero también tenemos nuestros recursos, tenemos la palabra de Dios, tenemos compañerismo, tenemos cosas que nos va a ayudar a mantener nuestros ojos en el futuro. Ya saben que podemos obtener esto a través de Cristo, quien murió en la cruz por nuestros pecados. Cristo es suficiente y la solución. Cristo es suficiente y la solución. Y cuando elegimos dejar nuestro deseo de controlar las cosas, hermanos, y aferrarnos a Él, experimentamos esa paz, una paz que no sobrepasa todo entendimiento. Pero eso no elimina
el sufrimiento, pero nos da algo en lo que depositar nuestra confianza cuando hay sufrimiento, cuando hay ansiedad y preocupación. Por eso tomamos la Santa Cena. Y cuando tomamos estos alimentos, lo hacemos en memoria de Él. Cristo completamente hombre, completamente Dios. Se entregó a sí mismo para tomar la ira de Dios por todos nosotros. Esos alimentos son un recordatorio de lo que hizo Cristo, la voluntad del Señor, e incluso cuando fue difícil. Y hermanos, va a ser difícil. No estamos como cristianos, la palabra de Dios no nos promete que vamos a vivir una vida fácil, una vida sencilla. No, hermanos, estamos llamados a vivir una libertad que no se siente en este mundo. Cristo dice en Mateo 26, 28, Cristo tomó mis pecados y los expió. Es por esta razón por la que podemos decir con confianza, está bien, puedo hacer lo que Dios me pide. O está bien, puedo poner toda mi confianza en Él. En un momento me voy a bajar y los voy a dejar, les voy a dar unos minutos para dejarlos hacer lo que dice Salmo 139. Examíname Dios, conóceme Dios. Ese es tu momento de confesar cualquier pecado en tu vida. Cualquier pecado que tienes arraigado en tu vida, que a lo mejor estás anclado a ese pecado, ese es tu momento. Lleva eso ante el Señor.
Cristo claramente miró al Padre para hacer su voluntad. Eso es lo que deberíamos estar haciendo. Cristo sufrió por las cosas más duras, así como dice Hebreos capítulo 12. Pero la primera de Corintios, Pablo está practicando lo que nosotros estamos practicando esta mañana. Y esto es lo que dice Pablo en la primera de Corintios. Porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Y después de dar gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Padre Celestial, gracias por esta mañana, gracias por este recordatorio, un recordatorio que siempre necesitamos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Es porque hemos profesado fe en tu Hijo. Dios, entendemos que tu Hijo murió en la cruz por nuestros pecados. Y el trabajo que trabajamos, los eventos que asistimos, las cosas que hacemos, no solamente aquí en la iglesia, pero afuera de esta iglesia, lo hacemos en tu nombre, sabiendo que fuimos transformados, cambiados por esta obra que hizo Cristo en la cruz. Entonces, Dios, te pido que podamos hacer un pueblo, podamos hacer un ministerio, una iglesia que vive de esta manera. Y te pido todo esto en tu nombre. Amén.